Si quieres conocer qué es y cómo funciona la gestión pasiva o indexada, puedes comprar nuestro libro La Guerra Financiera Asimétrica, número 1 en venta en Amazon. Podrás averiguar cuáles han sido los resultados históricos de este estilo de inversión. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Y si queréis el libro gratis, solo tenéis que abrir una cuenta en MyInvestor y contratar cualquiera de sus productos. Recordad que debéis hacerlo a través del enlace que proporcionamos en la descripción. Poneos en contacto con nosotros una vez lo hayáis hecho y os lo enviaremos a casa. Hola a todos. ¿Es España un país asquerosamente corrupto? Vaya pregunta, ¿eh? Antes de empezar a flagelarnos con la tradicional endofobia hispánica, respondiendo por supuesto con un rotundo sí, veamos qué opina Transparencia Internacional, una ONG cita en Berlín que todos los años publica su reputado Índice de Percepción de la Corrupción, o IPC. ¿Cuáles son los países más y menos corruptos del mundo en 2022? ¿Y dónde se sitúa España en esta clasificación? Echemos un vistazo. El IPC, publicado anualmente desde 1995, clasifica a los países por sus niveles percibidos, atención a esto, de corrupción en el sector público, entendiendo por corrupción el uso indebido del poder público para beneficio privado. El IPC puntúa a los países usando datos de 13 fuentes externas, como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas especializadas en análisis de riesgo, firmas de consultoría, comités de expertos y otras. Las puntuaciones, por tanto, reflejan las opiniones de expertos, instituciones y empresarios. No se trata, por tanto, de una encuesta a los ciudadanos de cada país. No obstante, se considera que los resultados del IPC son bastante consistentes y su lista anual, clasificando a los países por su nivel de corrupción pública, goza de reconocido prestigio. Existe una buena razón para que el índice se base en percepciones, y no es otra que la derivada de la ilegalidad de la corrupción y por tanto su ocultamiento. Como consecuencia, existe una gran dificultad para medirla objetivamente. Así lo explica la propia Transparencia Internacional, como podéis ver en la imagen. Se acusa al IPC de fallos metodológicos, ya que es difícil definir un fenómeno complejo como la corrupción. Y además, se le achaca tener sesgos por la procedencia de las encuestas y las personas que participan en ellas. No olvidemos que el IPC no deja de basarse en sondeos y, por tanto, sus resultados son en parte subjetivos. No obstante, es cierto que el IPC atesora una gran experiencia y ha ido mejorando sus procedimientos, y actualmente la opinión de los residentes en un país se considera bien correlacionado con la de los expertos externos. Además, el punto de vista de los países menos desarrollados ya no está infrarrepresentado. Es importante tener en cuenta que el IPC se ocupa de la lista de comportamientos que podéis ver ahora mismo en la pantalla. Por ejemplo, el soborno o el nepotismo. Por tanto, no se ocupa de asuntos como puedan ser el lavado de dinero o la evasión fiscal. Es un indicador de la percepción de la corrupción en el sector público, no en el sector privado. En la imagen podéis ver ahora la lista de, conductas de corrupción privada de las cuales no se ocupa el IPC. Aclarado todo lo anterior, ¿qué nos cuenta el IPC del año 2022? Pues en resumen, mal. Y lo podemos resumir en 2 puntos. Primero, la magnitud de la corrupción es enorme. La media mundial se mantiene invariable en una puntuación de 43 puntos sobre 100 y además por un 10º año consecutivo.
y más de 2/3 partes de los países, el 68% de todos, obtienen una puntuación inferior a 50 puntos, no llegan al aprobado. Y en segundo lugar, la mayoría de países siguen estancados y los que mejoran son menos que los que empeoran. En los últimos 5 años, solo 8 países han mejorado significativamente sus puntuaciones y 10 han descendido notablemente. Entre ellos, países de, entre comillas, alto rango, como Austria, Luxemburgo y el Reino Unido, de los que por supuesto se espera mucho. En la imagen podemos ver los resultados por regiones. Destaca especialmente la Unión Europea y el resto de Europa Occidental, a las que el IPC considera las menos corruptas en términos de sector público. El resto de regiones, Américas, África subsahariana, Oriente Medio y Norte de África, Asia-Pacífico y Este de Europa y Asia Central no llegan siquiera al aprobado, no llegan siquiera a los 50 puntos. Hay que decir que el IPC es bastante exigente y de 100 puntos posibles, solo hay 8 países que pasen de 80, es decir, que lleguen al notable. Todos son europeos menos Singapur y Nueva Zelanda. La lista la encabeza Dinamarca, le sigue Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suecia, Suiza y Holanda. Por tanto, mandan los países nórdicos y centroeuropeos. Dinamarca, con 90 puntos, es de hecho el único sobresaliente y pelado. De los 23 países que superan la nota de 70 puntos y obtienen, por tanto, un notable, 15 son europeos. Entre los otros 8 no está, por cierto, Estados Unidos. En la imagen podéis ver la clasificación de los primeros clasificados. Y en esta otra, digamos, los últimos. En la cola, pocas sorpresas. El tipo de país que normalmente pensamos, a veces con prejuicios, que padece una gran corrupción pública. A todo esto, tomemos nota de Ucrania, que obtiene 33 puntos, y Rusia, que obtiene 28. Y ahora que hemos visto qué ocurre en el mundo, ¿qué pasa con España? Pues que estamos por debajo de la media de nuestra zona de referencia, que es Europa Occidental y la Unión Europea. Nuestra zona tiene de media 66 puntos, mientras que España obtiene 60, un bien justito. De hecho, es el último país que llega al bien. Hay naciones como los Emiratos Árabes Unidos, Chile o Bután que tienen mejor nota. Podéis verlo en la imagen. Por si fuera poco, la evolución de España no es buena, y todavía estamos por debajo de los niveles de 2012, fecha a partir de la cual son comparables los datos de Transparencia Internacional, pues en ese año cambiaron su metodología. Podéis verlo en la imagen. España está estancada. De los países que se disputan la hegemonía mundial presente y futura, Estados Unidos, aunque mejora su posición del año pasado, ha evolucionado negativamente desde 2012. Podéis verlo ahora en la siguiente imagen y es un síntoma más de ciertos aspectos en los que Estados Unidos sigue empeorando. En cambio, China ha mejorado, aunque eso sí, lentamente. Y quizá a alguno le sorprenda, pero está por delante de Bulgaria y Hungría, que son miembros de la Unión Europea. Y por supuesto de la India, el otro gigante en desarrollo asiático. China obtiene 45 puntos, 2 puntos más que la media mundial, pero no llega al aprobado. Podéis ver en la imagen su evolución desde el 2012, que es ligeramente ascendente. Por tanto, y volviendo a España, somos un vaso medio lleno y a la vez medio vacío. Está medio lleno porque la media mundial es de 43 puntos sobre 100, y estamos en el escaso tercio de los países que superan los 50 puntos y obtienen el aprobado. Pero está medio vacío porque obtenemos una nota inferior
60 puntos, recordemos, a la de nuestra zona de referencia, que tenía 66 puntos, Europa Occidental y la Unión Europea. Y además está medio vacío porque nuestra evolución temporal desde 2012 es negativa y por tanto la señal es de alerta, ya que estamos a punto de entrar en la zona de suficiente, por decirlo de alguna manera, abandonando la zona del bien. Convendría aclarar, por último, antes de que os pongáis a hacer penitencia y maldeciros a vosotros mismos por ser españoles o vivir en España, que el IPC indica la percepción de la corrupción en el sector público, es decir, de la corrupción administrativa y política. No es un veredicto sobre los niveles de corrupción de naciones o sociedades enteras, ni de sus políticas, ni de las actividades de su sector privado. El IPC no te cuenta toda la historia de la corrupción en un país, incluida España, porque tiene un alcance limitado, el que hemos visto antes, puesto que solo capta las percepciones de la corrupción en el sector público, desde la perspectiva de empresarios y expertos del país. ¿Estáis de acuerdo con lo que opina Transparencia Internacional en relación a España? Podéis dejar vuestro comentario. Muchas gracias a todos.